Muy buenos días. Me gustaría que nos pusiéramos en una situación en la que nunca hemos estado. Imagínense que están en la terraza de un bar y de repente aparece un platillo volante, les abducen y los trasladan a otro planeta. Y allí los dejan en mitad del medio natural de ese planeta. Esa es la sensación que tendría una especie exótica cuando la trasladamos de un lugar a otro. Esa es la expresión que tendríamos, como la de la ardilla que vemos en la imagen, de desaparecer de un lugar y aparecer en otro totalmente distinto. ¿Qué es una especie exótica invasora? Una especie exótica invasora es aquella especie que hemos trasladado a través de la mano del hombre desde un lugar lejano hasta nuestro territorio, nuestro país, nuestro pueblo, atravesando barreras naturales que de una forma normal esta especie no podría haberlo hecho y no podría haber llegado. Con lo cual, ha sido la mano del hombre la que ha conseguido sobrepasar esas barreras naturales para traer una especie a un lugar. Esta especie llega a ese lugar y nos encontramos que produce un impacto sobre el medio ambiente, la biodiversidad, pero también otros impactos como el económico o el sanitario. Entonces, una especie exótica invasora, como veis en las imágenes, puede ser perfectamente un mapache o una tortuga de Florida, que provienen del continente americano y que no podrían haber atravesado ese océano Atlántico que nos separa, pero a través de la mano del hombre pues ha llegado y se ha instalado con nosotros en nuestro medio natural. Ven aquí un esquema de cómo sería ese traslado. En la imagen B llegaría y se instalaría en nuestro territorio, y en la imagen C se reproduciría y llegaría a dispersarse. Pero la pregunta es clara: ¿todas las especies exóticas son invasoras? Pues evidentemente no y por suerte. Si tiramos un poco de memoria, en esta imagen ven a un periquito, por todos conocido como un ave de jaula, una mascota que tiene un origen del continente australiano, ¿no? Periquitos son australianos y han llegado a España y a nuestros pueblos pues a través de la mano del hombre. Sin embargo, esta especie, aunque se haya escapado de jaulas, se haya liberado, no es una especie que haya conseguido en el medio natural reproducirse y crear poblaciones estables. Eso no lo ha conseguido. Con lo cual no tenemos una especie invasora, sino que se ha quedado una especie estrictamente exótica. Pero si hablamos de otras especies como el siluro, que es un pez de la familia de los peces gato, es una especie que se introdujo en los ríos extremeños y rápidamente se adaptó al ecosistema acuático que tenemos aquí en Extremadura y empezó a crear un impacto sobre la biodiversidad y sobre otras especies que conviven con ella. Pero ¿de qué va a depender que una especie se convierta o no en invasora? Bueno, pues depende de dos cosas fundamentales. Una, la propia especie. Si nos fuéramos a la selva y nos dijeran: tiene usted una mochila en el que puede echar todo aquello que necesite que le vaya a servir para sobrevivir en la selva, ¿no? Nosotros seguramente que echaríamos pues, un machete, echaríamos una cantimplora, echaríamos un plástico para recoger agua, es decir, infinidad de cosas. Pues con las especies parece que ocurre algo parecido. Es decir, cuando una especie trae en su mochila una serie de características, por ejemplo, especies que se reproduzcan a temprana edad, especies que pongan muchos huevos o tengan muchas crías, especies que se alimenten de prácticamente cualquier cosa que encuentren en la naturaleza. Bueno, pues esas van a ser las herramientas que tienen estas especies en su mochila para poder triunfar y adaptarse al nuevo lugar donde van a llegar. Pero también es muy importante el lugar donde llega la especie invasora. Si nos imaginamos que una especie invasora, por ejemplo puede ser una ardilla, la soltáramos en el Polo Norte o en el desierto del Sáhara, bueno, pues todos tendríamos claro que no iba a ser capaz de adaptarse, ¿no? Sin embargo, aquellos ecosistemas o aquellos lugares, como las zonas de costa, las islas, son lugares mucho más receptivos a que las especies exóticas que lleguen allí se establezcan y creen poblaciones que luego vayan a dispersarse, ¿no?
Entonces, como hemos comentado, hay dos factores fundamentales: las características del propio animal y el lugar donde ha llegado. Pero bien, estamos hablando de especies exóticas en núcleos urbanos, en ciudades, en pueblos. ¿Cómo llegan estas especies exóticas hasta un pueblo, por ejemplo, como puede ser Olivenza? Pues bien, hay diferentes vías o diferentes formas en que puede ser introducida una especie invasora. Nosotros vamos a contar tres. Por un lado, una introducción de forma intencionada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el ser humano lo ha introducido con un objetivo claro. Por ejemplo, las especies exóticas de plantas que utilizamos en jardinería. Bien, estas especies de plantas de jardinería, el objetivo es utilizarlas para tener, claro, jardines mucho más bellos, los paisajistas que les utilizan para que parezca lo más naturalizado posible una zona, pero no nos damos cuenta de que estas especies son especies vivas, que se reproducen, tienen semillas y pueden dispersarse por otros lugares. Pues entonces, estas especies que están recluidas en los parques urbanos y en los jardines de las casas pueden llegar a la siguiente imagen, que es a ocupar un área natural. Como vemos aquí en esta imagen de la costa, en esta imagen derecha, hay unas flores de color morado, que son la uña de gato, es un Carpobrotus edulis, que es una especie que ha ocupado las zonas de costa. Y siempre, pues, su origen ha sido un origen humano que lo ha plantado en zonas urbanas, ¿no? Pero quiero poneros otra imagen que es muy ilustrativa, que es esta, de esta sierra, donde podemos ver entre el bosque unas manchas de color amarillo. Estas manchas de color amarillo son mimosas. Estas mimosas que inicialmente se han utilizado para la decoración o la plantación en jardines de chalets y otras viviendas, bueno, pues ha conseguido a través de la reproducción de sus semillas llegar hasta el medio natural, es decir, llegar hasta la sierra. ¿eh? Aquí se ve perfectamente cómo ha ido ocupando el espacio y desplazando a otras especies. Y por último quería poneros esta imagen, que es también de una planta conocida por todos, creo, que es el plumero de la pampa. El plumero de la pampa ha sido una especie utilizada sobre todo en la decoración de las medianas de carreteras y en zonas industriales, en polígonos principalmente. Pues como veis aquí, esta plantita de la mediana de esa autovía, pues ha llegado o ha conseguido llegar a invadir el área natural que hay circundante a la carretera y así dispersarse. ¿Veis cómo ha colonizado todo lo que hay alrededor? Otra forma intencionada de introducirse una especie, pues es a través de la compra o adquisición de mascotas exóticas. Si recordamos un poco, echamos la vista atrás a las películas de Disney, podremos recordar que los protagonistas siempre iban acompañados de alguna mascota que era una especie salvaje, ¿no? En el caso de Pocahontas, pues tenía un mapache. En el caso de otras películas utilizaban como mascota a murciélagos o a otras especies que no son especies domésticas, sino que son especies salvajes. Esto ha generado un movimiento de personas que adquieren mascotas exóticas. Pero sobre todo hay también un grupo que colecciona este tipo de mascotas. Es decir, que no es que tenga una mascota únicamente, sino que además tiene varios ejemplares de distintas especies a modo de colección de estos ejemplares. Pero es que hay gente que va un poco más allá y va y adquiere un primate que en principio está prohibido adquirirlo en España, pero que de una manera u otra, a través de Internet, de forma ilegal, ha conseguido tener un tití o un macaco o otro primate que tiene en su casa. Y algunos mucho más allá ya se aventuran a tener un gran felino en su casa, como puede ser el ejemplo que tenéis aquí, un puma. Estas especies, cuando las adquirimos en las tiendas, no nos preocupamos de saber qué van a necesitar, qué tipo de espacio ocupan, si necesitan muchos cuidados veterinarios o si cuando crecen
cambia su comportamiento y se convierten en especies más agresivas, como ocurre, por ejemplo, con los mapaches. Lo que ha llevado a crear una imagen de cuanto más exótica sea mi mascota, mejor me va a ver la sociedad, ¿no? Ejemplos como este que tenéis aquí, bueno, pues nos llevan a pensar que este señor, que parece de alta alcurnia, es un actor, ¿no? Y en la grabación de una de las películas o series en las que ha participado, bueno, pues ha utilizado un suricato, pues un pequeño mamífero que aparece en la película de El Rey León, ¿no? Como Pumba y Timón, pues uno de los dos de estos dos personajes era un suricato. Y a raíz de esa película, bueno, pues se ha iniciado la venta de estos animales salvajes, como os digo. Pero claro, como animales salvajes no son domésticos, con lo cual no son mascotas. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Los animales salvajes no son mascotas y pueden cambiar su comportamiento, pueden hacernos daño sin querer, con lo cual no son las mascotas más adecuadas. En esta imagen veis a un lince caracal, que es una especie africana y que es un felino salvaje, con lo cual instintivamente jugando con él puede hacernos mucho daño con sus garras. Y luego hay otra forma de introducir una especie, que es la forma accidental. Es decir, si la jardinería y las mascotas son intencionadas, porque tienen la intención de plantar plantas en un jardín o tener una mascota, la accidental es que no sabemos que estamos introduciendo una especie exótica invasora. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Pues bien, el comercio o el transporte, mejor dicho, de mercancías a través de las vías de comunicación, sean aviones, sean barcos o sean camiones como el que veis aquí transportando corcho. Bueno, pues sin darnos cuenta, en esta mercancía pueden ir viajando otros especímenes de fauna o insectos, por ejemplo, o algún reptil pequeño, como tipo los geckos, o bien pueden llevar semillas de otras plantas que si este camión de corcho va a, por ejemplo, digámoslo así, a Alemania, pues podríamos estar llevando especies que en Alemania no están y que en España sí. Con lo cual estaríamos llevando una especie exótica dentro del mismo continente europeo. Pero si nos vamos de pesca, que es una actividad lúdica tan normal, podemos transportar especies invasoras de una masa de agua a otra sin darnos prácticamente cuenta. ¿Dónde podrían venir estas especies invasoras? Pues puede haber bivalvos, pequeños bivalvos como mejillones, que se sujetan o se adhieren a la superficie inferior de esa barca. O bien, cuando nosotros metemos nuestro coche para cargar la barca, pues en ese agua puede ir alguna especie que sea exótica y que la estamos dispersando a otros lugares. Y nos queda una última forma de introducir una especie, y es la forma negligente. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando, saltándonos las normas o no haciendo caso a las recomendaciones, realizamos un acto en el cual liberamos una especie exótica. Bien, como veis aquí, en esta imagen podemos ver un animal precioso que es un cerdo vietnamita, que dan ganas de comérselo en esta fotografía. Estos ejemplares pequeñitos son los miniaturas que caben dentro de un sombrero. Pero claro, cuando adquirimos un tipo de mascota como esta, es lo que os comentaba antes, no pensamos en cómo va a cambiar esta mascota. Porque hay que tener en cuenta que este cerdo vietnamita, que parece un muñequito, se convierte en esto. Se convierte en un cerdo, dado que esto es una especie doméstica en la zona de Vietnam, y este cerdo adquiere hasta un peso de unos 60-70 kilos. Este animal necesita un espacio mucho más amplio que cuando lo adquirimos y nos cabía en esta chistera. Este animal, además, huele. Y este animal puede cambiar su comportamiento y convertirse en un ejemplar un poco más agresivo de lo que era cuando era pequeño, ¿no? ¿Qué ocurre en esta situación? Pues que muchas de las personas o propietarios que adquieren una mascota de este tipo, cuando cambia y ya no están, digámoslo entre comillas,
tan muñeco tan lindo, bueno, pues quieren deshacerse de estos animales. Y lo hacen de la peor forma, que es liberándolos en el medio natural. No hay que olvidar que estos animales, cuando llegan al medio natural, si se han criado desde pequeños con nosotros, muchos de ellos no saben buscarse la vida, no saben buscar un alimento que nosotros les hemos dado diariamente, no saben defenderse de depredadores que puedan encontrarse en el medio natural, no saben protegerse del frío, con lo cual lo más probable es que nuestra mascota en el medio natural muera, y muera de una forma, la verdad que bastante complicada, de hambre, de frío, atacada por un depredador. Con lo cual, si tenéis una mascota de este tipo, nunca la liberéis al medio natural. Hablar con vuestro veterinario, que él os dirá qué tenéis que hacer. En estas imágenes veis, por ejemplo, los mapaches, que han sido mascotas que se han comprado, y bueno, pues al año cambian de comportamiento cuando le entran los primeros celos y se vuelven muy agresivos. Además, trastean toda la casa y bueno, a la gente ya no le hace tanta gracia, ni es el peluchín que habíamos comprado de pequeños, ¿no? O las tortugas de Florida son animales que tienen una longevidad muy, muy grande y bueno, pues van a vivir con nosotros entre 30 y 40 años. Con lo cual hay que pensar a largo plazo la tenencia de este tipo de mascotas. Y que al final, pues acabamos desgraciadamente encontrándonoslas en estanques en la mayoría de los pueblos, ¿no? En los parques. Quería daros este dato porque creo que estremecedor que cada año se abandonen alrededor de 130.000 mascotas en España. Hay que pensar que dentro de estas 130.000 mascotas no solo hay perros y gatos, sino que también hay mascotas exóticas. Fijaos este dato también. En el año 2019, solo en la ciudad de Badajoz, se abandonaron más de 100 animales exóticos que fueron recogidos por el ayuntamiento. Pero claro, yo os he contado que es una especie invasora. ¿Cómo llega hasta nuestros pueblos? Pero muchos de vosotros os preguntaréis, ¿pero por qué es tan mala una especie exótica invasora? Si se han tenido como mascotas, ¿qué problemas pueden causar a nosotros como personas y a nuestro entorno, ¿no? Bueno, pues en un principio todos podéis pensar igual que una especie exótica solo afecta al medio natural, ¿no? Yo os he comentado que estas especies llegan al medio natural, se reproducen y causan un impacto. Pero no hay que olvidarse de dos impactos muy importantes, que son los impactos económicos y los impactos sanitarios. Si empezamos a hablar de los impactos ecológicos, a nivel de la biodiversidad que nos rodea, de las especies que nos rodean, las especies invasoras, cuando llegan al medio natural, van a competir con las especies autóctonas por el alimento, por los lugares donde hacer sus nidos, por los sitios donde tomar el sol, como les ocurre a las tortugas, y lo que acaban es desplazando a las especies autóctonas. Incluso pueden transmitirle enfermedades. Esto puede generar que estas especies, al llegar a este nuevo ecosistema, pueden llegar a extinguir a las especies autóctonas que allí viven, las cuales no saben cómo enfrentarse a estos nuevos visitantes. Pero además, estas especies no solo afectan a las especies de plantas y animales, sino que pueden afectar a un ecosistema entero. Esto es el caso de, por ejemplo, el mejilloncera o la almeja asiática, que son organismos que filtran el agua. Bueno, pues si van a nuestros ríos, pueden realizar un exceso o un excesivo filtrado del agua, quedando la parte transparente. En un principio esto puede parecer que es bueno, pero nuestras especies están adaptadas a esas microalgas que hay en el agua, o esos microorganismos que viven en el agua, que si se ultrafiltra ya no están. Con lo cual nuestros alevines de peces o pequeños renacuajos pueden morir de hambre al no existir. Así, las especies invasoras están declaradas por la Unión y por la UICN como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. De hecho, las especies invasoras han sido las responsables del 39% de las especies que se han extinguido en el mundo, ¿no? Pero además, este impacto ecológico sobre la biodiversidad puede transformarse también en un impacto ecológico sobre los servicios que nos ofrecen los ecosistemas. Una especie invasora puede afectar, por ejemplo, a la producción de madera de un bosque.
el nemátodo del pino es un buen ejemplo, que lo que hace es afectar a la madera. Con lo cual hemos perdido un recurso económico y un recurso de materia prima que hay en el medio natural. Algunas especies de plantas, como las mimosas, algunos árboles, también lo que hacen es a veces salinizar en exceso el suelo. ¿Esto qué hace? Que no crezcan otras plantas. Pero también estamos haciendo una cosa, o están causando un problema, que es la pérdida de fertilidad. Estamos perdiendo fertilidad en el ecosistema. Pero además podemos perder otro bien ecosistémico, otro servicio que nos da la naturaleza, que es la polinización. Sabéis todos que necesitamos de los organismos polinizadores, de los insectos, para la polinización de nuestras plantas, para la agricultura, y si desaparecieran estos polinizadores, desaparecería la agricultura. Con lo cual los necesitamos. Es un servicio que nos da la naturaleza. Pues bien, hay especies invasoras que afectan a estos organismos. El avispón asiático ataca fervientemente a los organismos polinizadores, con lo cual está afectando a un bien ecosistémico. Pero además hemos dicho que el impacto ecológico hay un impacto económico. Si estamos en un medio urbano, como el que vivimos normalmente, vamos a encontrarnos algunos impactos indirectos, ¿no? Unos impactos directos, que son el efecto que tienen algunas especies invasoras sobre nuestras plantas ornamentales de parques y jardines. Por ejemplo, como veis en la imagen central, de las palmeras. El picudo rojo es un insecto que viene de la zona de Egipto y que ha llegado hasta Extremadura ya, colonizando los núcleos urbanos y alimentándose de su planta nutricia, que es la palmera. Veis en muchas localidades ya este tipo de palmera que se desmocha desde la parte de arriba y muere finalmente. El picudo rojo es el responsable de la muerte y el coste económico que tiene el perder este tipo de plantas, ¿no? En la imagen de la izquierda podéis ver otra especie que es el ailanto, el cual está causando verdaderos problemas en la ciudad de Badajoz sobre el patrimonio histórico. Es decir, está afectando directamente al patrimonio histórico. A la Alcazaba, concretamente, es uno de los monumentos que se ven afectados por esta especie y que, como veis aquí, bueno, pues tiende a crecer en la zona de los muros, agrietando estos muros y produciendo un deterioro patente sobre el patrimonio que tenemos, ¿no? Y finalmente, otro de estos impactos directos son impactos sobre las infraestructuras urbanas. En la imagen superior derecha veis una imagen de una depuradora, de una planta depuradora de agua, que es la que nos abastece a todos los pueblos y ciudades de España, ¿no? Bueno, pues el mejillón cebra es un organismo que es capaz de introducirse en el interior de las tuberías y cubrirlas o taparlas o tapizarlas completamente, haciendo un verdadero tapón, con lo cual no puede entrar el agua a los filtros que van a permitir que se depuren esas aguas. Imagínense si una ciudad como un pueblo como Olivenza o una ciudad como Badajoz se tuviera que sustituir toda su infraestructura de depuración de agua durante 2 semanas y no tuviéramos abastecimiento de agua potable. Esto sería un verdadero problema. En la ciudad de Zaragoza ya ha ocurrido, que han tenido que sustituir varias veces gran parte de las infraestructuras de depuración de la ciudad. Algunos árboles en nuestros parques y acerados están, debido a su crecimiento evidentemente, están creando problemas de levantamiento de ese acerado, que hay que sustituir, con lo cual causa un gasto más en las arcas municipales. Y finalmente, en la imagen de la derecha ven una antena, que es una antena de telecomunicaciones, sobre todo repetidores de telefonía móvil, que, como ven aquí, en la parte media-baja se puede observar a un nido de cotorra argentina y un montón de cotorras posadas en los cables. Estas cotorras que hacen nidos comunales, es decir, que viven muchos ejemplares en un mismo nido, bueno, pues pueden causar que estas antenas, nuestros repetidores, no funcionen, con lo cual hay que sustituirlos. Así que causaría un impacto grave. Pero luego hay otros impactos indirectos, como son los costes que tiene sanidad
a la hora de enfrentarse a enfermedades que puedan transportar estas especies. Y los costes de control. Los costes de control son muy altos. Controlar una especie exótica invasora tiene un coste muy alto. Para que os hagáis una idea, desde el año 2005 hasta la actualidad, el coste del control del camalote, que por todos creo que es conocido, que es una planta flotante que hay en el río Guadiana, ha costado hasta ahora mismo 48 millones de euros. Estamos hablando que es una barbaridad de dinero que podríamos utilizar en la creación de colegios o en la mejora de hospitales. Entonces, estos costes tenemos que asumirlos también. El impacto sanitario. El impacto sanitario es un impacto que hasta hace pocos años no se había tenido en cuenta, pero es fundamental y ha venido el COVID-19 para mostrarnos el peligro que tenemos ante este tipo de bioinvasión, ¿no? Si una especie es muy exótica o viene de un lugar muy lejano, consigo va a traer parásitos y enfermedades también muy exóticas. Enfermedades como, por ejemplo, el dengue o el chikungunya o otras enfermedades más raras aún, ¿no? Estas enfermedades, las especies exóticas invasoras, las transmiten bien de animal a animal, como por ejemplo en la imagen de la izquierda inferior, que veis un visón americano que puede transmitirle una enfermedad a nuestras nutrias, que son especies autóctonas, o bien son animales que pueden transmitirnos enfermedades al ser humano. Y cuando hablo de esto es por recordar un poco el COVID-19. Su origen, como se ha comentado en medios de comunicación, fue a través de la transmisión de este virus desde un animal salvaje hasta un ser humano. Por eso hay que tomarse muy en serio el problema sanitario que tienen estas especies, lo que pueden causar, las pandemias que pueden generar. Por ejemplo, en el caso de la tortuga de Florida que veis ahí, pues la tortuga de Florida, como otros reptiles, es portadora de la bacteria Salmonella, pudiendo causar salmonelosis en el ser humano. O el mapache, que tiene un parásito que si nos lo transmite puede producirnos una encefalitis severa y causarnos la muerte. Pero ahora, claro, yo me imagino que después de contaros el impacto, todos querréis saber cuáles son las especies que podemos encontrarnos en nuestro entorno urbano. Bien, los invasores que vamos a encontrar en nuestro medio urbano suelen ser, como hemos comentado, plantas de jardín y animales que tienen un origen del mascotismo. En el caso de las especies que os voy a presentar ahora, todas están incluidas en un catálogo español de especies exóticas invasoras. Es el catálogo español de referencia a nivel nacional, en el cual se incluyen especies las cuales está prohibido tener, transportar, ceder o comprar y vender. ¿De acuerdo? Estas especies, por ejemplo, vemos aquí dos árboles, son el ailanto y la mimosa, que se han utilizado mucho en jardinería, el ágave, que lo podéis ver mucho en las carreteras y en algunos jardines también de algunas localidades, y el plumero de la pampa. El plumero de la pampa, como veis ahí, ya lo hemos comentado antes, que ha salido o ha escapado de los jardines y ha llegado hasta el medio natural. Otras especies, no terrestres sino acuáticas, como el camalote o el nenúfar mexicano, veis el estrago que está realizando en el río Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz, con lo cual son especies también urbanas. Si pasamos a las especies de fauna, bueno, algunas de estas os van a sonar mucho, como por ejemplo la tortuga de Florida, ¿no? Que desde los años 70, bueno, ¿quién no ha tenido una tortuga de Florida? Si le ponemos todos la mano, pues prácticamente un 60 o un 70% podría decir que él ha tenido en algún momento de su vida una tortuga de Florida. Las cotorras, como la cotorra de Kramer o la cotorra argentina, son dos de estas especies invasoras que han llegado a nuestros núcleos urbanos y hasta ahora prácticamente solo viven en núcleos urbanos. El cerdo vietnamita. El cerdo vietnamita ya hemos hablado de que la gente, que los propietarios que los tienen no los quieren ya mantener en sus casas, pues los liberan en el medio natural. Son especies que tienden a regresar a los núcleos urbanos y alimentarse pues, en contenedores de basura, siendo especies que puede ser un grave problema tanto sanitario como a nivel de un ataque que puede sufrir una persona. En la parte inferior izquierda vemos al famoso picudo rojo que os comentaba antes,
que afecta a nuestras palmeras y prácticamente está acabando con el 80-90% de las palmeras que tenemos en los núcleos urbanos. Y por último, es una especie que quiero hablaros de ella, pero no quiero crear una alarma social porque no es así. El avispón asiático. El avispón asiático ha llegado a Extremadura y lo tenemos en la zona fronteriza con Portugal, ya que nos está entrando desde Portugal. Pero es cierto que, aunque en otros sitios de España ya ha ocupado zonas urbanas, en Extremadura todavía no ha pasado, pero sí quiero que lo tengáis en cuenta como una especie exótica invasora que puede afectar a los núcleos urbanos. Los erizos, como el erizo pigmeo o el erizo egipcio, son dos mascotas que se han vendido en las tiendas hasta hace poco y que, bueno, pues la gente, una vez que el animal crece, bueno, pues ya no le parece tan ideal y tienden a liberarlo en el medio natural. Como hemos comentado, no es un medio natural, ya que muchos de ellos mueren, pero los que sobreviven pueden hibridarse con ejemplares de erizo común de los que tenemos en España. Las ardillas, y os he puesto ardillas, no he puesto una especie en concreto. Todas las ardillas están recogidas en este catálogo español, todas las ardillas del mundo, porque todas son especies exóticas que tienden a invadir en aquellos lugares donde llegan. Y por último, el mapache. El mapache es una especie que ha llegado a nuestras ciudades, como os he dicho, transmite enfermedades y puede atacar a los niños del parque, con lo cual es un verdadero problema en nuestro medio natural y urbano. Y por último, se me olvidaba, es verdad, tenemos una especie que por pequeña que sea hay que tenerlo muy en cuenta, que es el mosquito tigre. El mosquito tigre habita principalmente en núcleos urbanos, ya que necesita para reproducirse zonas donde se retenga el agua, se seque, se vuelva a mojar, se vuelva a secar, con lo cual los platos de las macetas de los balcones son un sitio ideal para su reproducción. ¿De acuerdo? O los jarrones que hay en los cementerios, pues también son un sitio muy óptimo para su reproducción. Porque, como os he dicho, son sitios donde hay agua, en tiempo, se secan, se vuelven a llenar de agua, vuelven a secarse, con lo cual esta especie está encantada de ocupar estos espacios. Pero cuidado, lejos de no solo las especies que son invasoras, hay que tener en cuenta que hay muchas mascotas que no es que sean invasoras, es que son peligrosas para sus propietarios. Os pongo dos ejemplos. La tortuga alligator, que es una tortuga que yo estoy viendo vender en tiendas de mascotas, y es una tortuga que se hace enorme y que tiene una boca durísima que puede arrancarle un dedo a una persona adulta. O los cocodrilos y caimanes, que hay mucha gente que los compra y cuando se cansa o tienen un tamaño ya excesivo, bueno, pues estos ejemplares los liberan en el medio natural, pudiendo causar la muerte de alguna persona. La pregunta del millón sería, ¿cómo podemos evitar introducir estas especies y que no tengamos estos problemas que comentábamos, estos impactos económicos o sanitarios, ¿no? Bueno, pues hay una premisa a la hora de trabajar con especies exóticas invasoras, que es la del trabajo común, el trabajo colaborativo. Pues luchar contra estas especies exóticas pasa porque la Junta de Extremadura, los ayuntamientos y la sociedad civil aúnen esfuerzos para luchar contra estas especies. Desde la Junta estamos llevando muchísimas campañas de control en el medio natural, pero los ayuntamientos son las entidades competentes en el control de estas especies en núcleos urbanos y la sociedad civil es la responsable en muchas ocasiones de la introducción de estas especies, con lo cual su papel de prevención a la hora de introducir una especie es fundamental. Os voy a hacer algunas recomendaciones que podéis seguir desde vuestra casa para evitar la introducción de estas especies y ayudar a combatir las bioinvasiones. Bueno, lo primero, si alguna vez veis en vuestro núcleo urbano una especie invasora, contactar rápidamente con nosotros en el teléfono que tenéis en pantalla o en el correo que tenéis aquí de invasoras@juntaex.es. O bien ponerlo en conocimiento de vuestro ayuntamiento, que ya se pondrá en contacto con nosotros, ¿vale? Si tenéis una especie que hoy día está incluida en ese catálogo, por ejemplo, una ardilla, una cotorra de Kramer, una cotorra argentina, una tortuga de Florida,
Este catálogo nos dice, o esta legislación nos dice que no podemos tener esta tortuga o esta cotorra si no la legalizamos. Con lo cual, si tenéis una especie invasora, por favor, tenéis la opción de regularizar su situación, ¿eh? O bien entregárnosla de forma voluntaria y nosotros pues, la recogeremos y la trasladaremos a otro lugar. Si tenéis una mascota invasora y ya no podéis tenerla por el motivo que sea porque ha crecido demasiado y no tenéis un lugar donde se cubran sus necesidades, sea porque se ha vuelto muy agresiva, por favor, nunca la liberéis en el medio natural, por el bien de la mascota y por el bien de toda la sociedad. Siempre hablar con vuestro veterinario habitual y comentarle el problema. Él os dirá perfectamente lo que tenéis que hacer para poderos deshacer de vuestra mascota. Recordaros, si tenéis una mascota, no la podéis ceder. Una mascota invasora no puede cederse por ley, ¿vale? Entonces no se la regaléis a nadie ni se la cedáis a nadie, porque los pondréis en un compromiso y un problema si la policía o la Guardia Civil la encontrará en su poder, podrían denunciarle. Si tenéis una casa de campo o tenéis un balcón con plantas exóticas, ya que prácticamente el 99% de las plantas ornamentales hoy día son exóticas, vienen de otros países, si hacéis podas o tenéis restos de plantas, nunca tiréis estos restos en zonas de escombreras o en lugares que estén próximos al medio natural, ya que estas plantas, en esos restos pueden ir semillas que van a propiciar la dispersión de estas plantas en el medio natural. Por otro lado, si sois pescadores, que muchos de vosotros seguro que practicáis la pesca, intentar siempre limpiar y desinfectar vuestra barca y vuestros aparejos, vuestra caña, vuestros rejones, vuestras botas, para evitar dispersar una especie o trasladar una especie exótica de un sitio a otro. Y, por supuesto, nunca transportéis peces exóticos vivos de una masa de agua a otra. Está totalmente prohibido y solo puede acarrearos un problema con las fuerzas de cuerpos de seguridad. Y bien, para los que sois amantes de los acuarios, sé que muchos de vosotros tenéis en los acuarios, además de peces, pues pequeños caracoles o camarones o plantas viva, planta exótica, acuática. Por favor, si tiráis el agua al inodoro o al fregadero, por el fregadero, siempre desinfectar el agua con lejía, siempre, para evitar que vaya ningún pequeño caracol, que son exóticos y provocan graves daños en el medio natural. O bien, si tenéis algún sistema de desinfección en casa, bueno, pues utilizarlo para evitar que no llegue ningún fragmento, ninguna semilla, ni ningún ejemplar pequeño hasta el medio natural. Bien, creo que ya os habéis convertido en unos pequeños expertos sobre especies exóticas invasoras, sobre todo de las zonas urbanas. Gracias por vuestra atención y, por supuesto, no lo olvidéis. Si entre todos podemos luchar contra las especies exóticas invasoras, reduciremos el peligro para nuestra biodiversidad autóctona, para nuestra economía y, sobre todo, para nuestra salud, la cual está muy maltrecha en estos últimos tiempos. Gracias por todo. Hasta luego, un saludo.